¿Sabes que para nosotros entender Josué capítulo 4 tenemos que retroceder un poco hacia atrás y tenemos que mirar con cuidado el momento exacto en que se encuentra el pueblo de Israel? Ellos acaban de pasar 40 años en el desierto. That's a long time. Yo llevo 25 años en la Florida y cuando llega el verano con esta calor horrible, esto es horrible. Y yo soy de Puerto Rico, yo estoy acostumbrado al calor, pero esto está fuerte. 40 años en el desierto. 40 años de marchar en círculos. 40 años de ellos ver el maná que viene cayendo cada mañana. 40 años donde ellos van a ver morir una generación incrédula que no le creyeron a Dios sobre la tierra prometida. Hasta que no quedó ninguno. Murieron todos los que habían dudado. El hombre que los había guiado hasta ahí era ¿quién? ¿Quién sabe? Moisés. Y ya aquí, en Josué capítulo 4, ya Moisés había fallecido, ya Moisés había muerto. Deuteronomio 34 lo dice claramente: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Cara a cara. Él no entró en la tierra prometida porque cuando él estaba en Meriba, él golpeó la roca en vez de hablarle. Y Dios lo disciplinó. Tú pensarías que Dios tuviera un poquito más de misericordia. Pero por él golpear la roca, Dios dijo: ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso nos enseña algo, que tenemos que tener cuidado con nuestros impulsos. Pero eso es un mensaje para otro día. El liderazgo aquí había cambiado de manos. Y ahora Josué, que en hebreo es Yehoshua, que significa Yahvé es salvación, carga ahora con la responsabilidad del pueblo de Israel. Su nombre es bien clave, porque es el mismo nombre que siglos después llevaría a nuestro Salvador Jesucristo. Yeshua. Esto no es casualidad. Porque Dios lo que está haciendo es que está marcando en la transición que el futuro de su pueblo dependería no de Moisés, símbolo de la ley, sino de Josué, Yeshua, símbolo de la gracia y la entrada en la promesa. Este es un momento de transición crítica cuando llegamos a Josué. Una generación vieja termina, una nueva generación está por comenzar. Y en medio de todo está la pregunta que arde en todos los corazones de ellos: ¿seguirá Dios con nosotros ahora que Moisés ya no está? Ay, ay, ay. Porque lo que debemos de entender y lo que ellos debieron de entender es que no era Moisés el que dividía el mar, era Dios. No era Moisés el que descendía en la nube, era Dios. No era Moisés el que hacía brotar agua de la roca, era Dios. Pero para ellos Moisés es la representación visible de un Dios que es invisible. Él era el mediador, él era el profeta, él era el líder. Y si Moisés muchos se preguntaban: ¿será la presencia de Dios suficiente para llevarnos adelante? ¿Será la presencia de Dios suficiente para llevarnos adelante? Porque durante todo el desierto ellos habían tenido señales visibles. Ellos estaban acostumbrados a ver algo que representaba a Dios. Por ejemplo, una columna de nube que los cubría del sol del día. Una columna de fuego que los cubría de la noche. Agua que salía de la roca. Maná que descendía del cielo. Todo lo que necesitaban ellos lo podían ver. Era la representación visible de quién es Dios. En Josué ya no hay nube. Ya no hay fuego. Ya no hay maná que está cayendo del cielo para la provisión. Ahora todo se centra en un objeto: el arca del pacto. My God Almighty. Y en hebreo eso se llama Aarón Habrit,
que literalmente lo que significa es el cofre del pacto. Este cofre del pacto no era un amuleto, esto no era una reliquia, era el símbolo tangible de lo intangible, era la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Y dentro del arca, algunos de nosotros sabemos, ¿no?, que habían 3 elementos: las tablas de la ley, la vasija con maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y el arca no solo hablaba de provisión y pacto, el arca hablaba de una memoria viva. Era el recordatorio de que Dios no abandonaba a su pueblo. Ahora Israel se encuentra frente al río Jordán. En hebreo Jordán es Yardén, que viene de la raíz yarad, o sea, hay que descender, hay que bajar. O sea, el Jordán literalmente lo que significa es desciende. O sea, antes de cruzar tienes que humillarte. You missed it. Y en este momento no era cualquier época del año. Josué 3:15 dice que era el tiempo de la siega, era el tiempo de la cosecha, cuando las aguas del Jordán se desbordaban por los deshielos de las montañas del Líbano. Tú te puedes imaginar esa escena. Estaban las aguas furiosas, estaba el río, desbordándose. En otras palabras, era el momento más difícil de cruzar. Y Dios los llevó a la promesa justo cuando era más imposible alcanzarla por fuerzas humanas. Porque Dios no necesita ríos para abrir camino. Hello, somebody. Él demuestra su poder en el momento más alto de la corriente. Los sacerdotes llevaban el arca delante del pueblo. Su tarea era mojarse los pies primero. Y en hebreo sacerdote es Cohen, el que se acerca, el que ministra en nombre de otros. Ellos representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y aquí está la transición más importante de todo esto. Porque en el Mar Rojo Dios usó a Moisés con la vara. Pero en el Jordán Dios usó a los sacerdotes cargando la presencia. ¿Por qué? Porque este ya no era el milagro de un hombre. Este era el milagro de un pueblo. Dios les estaba enseñando que lo que antes dependía de Moisés, ahora dependería de la presencia que está en medio de ellos. Y no olvidemos algo importante. Estos sacerdotes eran levitas. Y los levitas no eran cualquier tribu. Ellos no recibieron territorio como los demás tribus, porque su herencia no era tierra, su herencia era Jehová mismo. Esto lo dice en Deuteronomio 18:2. Todas las tribus tenían una promesa antes de entrar a la tierra prometida de qué territorio le iba a pertenecer a ellos. Pero la tribu de los levitas no tenían ninguna herencia de tierra. Ellos fueron apartados para servir en la casa de Dios. Ellos fueron apartados para ministrar, para ofrecer sacrificio, para cuidar el arca, para cuidar la presencia, para levantar adoración día y noche. Su identidad no estaba en conquistar las tierras. Su identidad estaba en cargar la presencia de Dios. En otras palabras, cuando el Jordán se abrió, no fue simplemente porque hombres cargaban un objeto que era sagrado. Fue porque adoradores cargaron la presencia de Dios. Y la adoración debemos entender que abre camino. La adoración siempre va al frente del problema. La adoración siempre carga la presencia antes que el pueblo. ¿Tú puedes ver lo que significa esto? Que en tu vida las aguas no se detienen solo porque tenemos un plan. Las aguas se detienen cuando nuestra adoración carga la presencia de Dios delante de nuestra familia, de nuestro ministerio y nuestra generación. Sin presencia no puedes conquistar. Sin el Espíritu Santo habitando en ti, no puedes ganarle a ese problema. No puedes conquistar esa batalla. La presencia de Dios es importante.
importante en nuestras vidas. Por eso es que los levitas tenían que ir primero. Porque donde va la adoración, ahí se abre el camino. Donde va la adoración, ahí se detienen las aguas. Donde va la adoración, ahí es donde el pueblo cruza en seco. Y esto es profético. Porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo logras ver? ¿Lo ves? La tribu de Leví en el Antiguo Testamento era una sombra. Pero en Cristo toda la iglesia es ahora un pueblo de sacerdotes. Eso significa que tú no necesitas un templo físico para cargar la presencia. Si tú dices, voy para la iglesia para sentir la presencia de Dios, you got to do a self-check, you got to do a heart check. Porque la presencia de Dios debería de estar caminando contigo en cada momento. Tú no necesitas esperar a un sacerdote levita que adore por ti. Tú eres el sacerdote en tu casa. Tú eres el sacerdote en tu trabajo. Tú eres el sacerdote en tu escuela. Cuando levantamos las manos en medio de nuestro Jordán, estás cargando el arca, estás cargando la presencia de Dios. Cuando tú decides adorar en medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad, en medio de tu diagnóstico, estás comenzando a pisar el río con la presencia. Y no hay nada más que tenga que suceder que comenzar a abrirse las aguas. Como levita, cuando tu familia te ve fiel en oración, tú estás abriendo camino como el sacerdote de tu hogar. Los levitas iban primero que Josué, pero hoy la iglesia entera carga la presencia del Dios vivo. Tú cargas la presencia del Dios vivo. Tú tienes acceso a su presencia en todo momento. Así que el cruce del Jordán es más que una geografía para nosotros. Es un mensaje que es espiritual. Es cuando Dios nos está diciendo a nosotros que no dependan de un hombre, dependan de mi presencia. El Mar Rojo fue liberación, pero el Jordán es posesión de tierra. En el Mar Rojo Dios sacó a su pueblo de Egipto, de su pasado, de su esclavitud. Pero en el Jordán Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida. La transición de Moisés ahora lo que representa es más que liderazgo, sino que representa pasar de la ley a la gracia. Del desierto a la tierra prometida, de lo visible, la nube de fuego, la nube de día y el fuego de noche, a lo invisible pero eterno, o sea, la presencia de Dios. Y es aquí, justo aquí, en este contexto donde Dios ordena levantar un monumento en medio de las aguas. My God, imagínate la escena. Todo un pueblo de millones de personas acampando a la orilla del Jordán. Y todos logran ver que las aguas están revolcadas. Todos logran ver la dificultad de la situación. Las aguas están rugiendo, las aguas están desbordadas, están incontrolables. Los niños están agarrados de la mano de sus padres. Las madres están apretando a sus bebés contra su pecho. Los ancianos apoyándose en sus bastones, mirando con miedo. Al frente están los sacerdotes con el arca sobre sus hombros, cargando la presencia de Dios, y detrás de ellos un silencio profundo. Así como en este cuarto. ¿Qué irá a pasar? ¿Estará Dios todavía con nosotros? El aire está cargado de preguntas. ¿Y si no se abren las aguas? ¿Y si Josué no es como Moisés? ¿Y si nos metemos y nos arrastra la corriente?
Porque lo que debemos de entender es que en este momento, en Josué capítulo 4, Dios lo que está haciendo con su pueblo es que le está quitando la mirada de Moisés a su presencia. Y eso todavía es aplicable a nosotros. Porque muchas veces tenemos la mirada en el hombre y no donde dice el Espíritu Santo. Muchas veces estamos enfocados en lo que está delante de nosotros, el diagnóstico lo que nos dieron, las instrucciones que nos dieron, pero el Espíritu Santo te está dando una palabra contraria, porque Él es el último, el que tiene la palabra. El corazón de Israel está latiendo con incertidumbre. El río está más alto que nunca. El líder que conocían ya no está. Las señales visibles ahora desaparecieron. Y ahora todo depende de un paso. Un solo paso de fe. Y hay muchos de nosotros en este lugar que a ti lo que te falta es un paso. Un paso de fe. Un paso para creerle a Dios por tu milagro. Un paso para que tú le entregues tu vida a Jesús. Un paso para que ese diagnóstico haga un giro completo. Y cuando te entreguen los resultados el médico, tú vas a saber que no pudo haber sido nadie más que Dios. Pero falta un paso de fe. Y de momento los sacerdotes avanzan. El agua moja en los tobillos de ellos. Y el pueblo contiene la respiración. Y de repente, las aguas que descendían se detienen. Se levantan como un muro y la tierra seca aparece. Y en ese instante Israel entiende algo. No fue Moisés, no fue la vara, no fue un hombre, fue Dios, siempre fue Dios y seguirá siendo Dios. No podemos confundir el Mar Rojo con el Jordán. Son dos momentos distintos, son dos milagros diferentes, dos lecciones para el pueblo de Dios. El Mar Rojo, Israel salía de Egipto, como dijimos. Era Dios liberándolos de su pasado. Era liberación, era romper cadenas. Era decir, nunca más volverás a ser esclavo. Porque ellos estuvieron 400 años en Egipto y Dios los tenía que sacar de una o de otra. Porque en su mentalidad era una mentalidad de esclavo, que a muchos se les había olvidado cuál era el Dios de la promesa que había sobre sus vidas y sus generaciones. Pero en el Jordán, Israel no huye. Ellos no están huyendo de Egipto. Ahora ellos están entrando al lugar de promesa. El Jordán no habla de liberación, habla de posesión. No era escapar del enemigo, era conquistar la promesa. No era ahora solo sobrevivir, era comenzar a vencer. Y en el Mar Rojo Dios peleó por ellos, mientras estaban en silencio. Pero en el Jordán Dios peleó por ellos cuando se atrevieron a mojarse los pies. En el Mar Rojo la instrucción fue, estate quieto y ver la salvación de Jehová. Esa es la versión mía. En el Jordán la instrucción fue, caminen cargando la presencia y las aguas se van a abrir. ¿Tú quieres ver a Dios? Carga su presencia. ¿Tú quieres ver a Dios? Ponte a orar. ¿Tú quieres ver a Dios? Ponte a ayunar. ¿Tú quieres ver a Dios cómo se manifiesta y cómo le habla a tu corazón, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? Inclínate delante de su rostro. El Mar Rojo fue gracia inmerecida. El Jordán es fe activa. El Mar Rojo los sacó de la esclavitud. El Jordán los introdujo en la herencia. Si lo logras ver, el Redentor no solo te saca, también te introduce. No solo te saca de tu esclavitud, te introduce a tu promesa. Quiere que recuerdes quién fue el que abrió camino para que llegaras hasta aquí. Él quiere que tú recuerdes cómo es que tú llegaste a esta casa. Él quiere que recuerdes cómo es que tú llegaste a esta etapa en tu vida. Él quiere que recuerdes que Él fue el que permitió que todos esos eventos pasaran para encontrarte hoy día
donde te encuentras, sea bueno o sea malo. Dios no quería que el pueblo solo mirara hacia atrás y dijera, nos libramos de Egipto. Dios quería que también levantaran un monumento y dijeran, fue su presencia la que nos trajo hasta aquí. Y por eso, antes de que el pueblo avanzara hacia Jericó, antes de que levantaran la primera espada para pelear, antes de que se enfrentaran a su primera muralla dando vueltas y cantando delante del Señor, Dios los detuvo en medio del Jordán. ¡Wow! ¿Por qué? Porque era necesario que ellos entendieran algo. No fue tu fuerza, no fue tu estrategia, fue mi presencia la que abrió camino. Y como Dios sabe que somos rápidos para olvidar, les dio una orden bien extraña a Josué. Escoge 12 hombres, como leímos, uno de cada tribu, y que cada uno tome una piedra del medio del Jordán y levante un monumento. Y esto nos lleva al punto número 1. Y de aquí avanzamos. Les pido disculpas que no tienen las notas. El printer dijo, not today. Así que, nos disculpan. Punto número 1. La presencia abre camino. La presencia abre camino. No fue Moisés, no fue Josué, no fue la vara, no fue la estrategia, fue la presencia de Dios la que abrió camino. Y Dios quería dejarlo claro para siempre. Que el pueblo no dijera, fue Josué el que nos llevó y nos dio las instrucciones para cruzar el mar, el río. Que las generaciones no dijeran, fue nuestra fuerza, sino que todos supieran y recordaran a través de este monumento que fue su presencia la que nos trajo hasta aquí. Cuando nosotros estamos a punto de celebrar el primer año de aniversario en 2 semanas. ¡Aleluya! ¡Qué bueno ha sido el Señor! Pero recuerdo el primer mensaje que trajo nuestro lead pastor, Dr. Brent Simpson, de Arise, que era prácticamente, queremos seguir la presencia del Señor. Esto no se trata de seguir nuestros planes, esto no se trata de seguir nuestras estrategias, nuestras metas. Donde vaya la presencia del Señor, ahí queremos estar. Aquí Dios hace algo extraño. Él no les dice siguen caminando, no miren para atrás, sino que les dice deténganse, recojan memoria. Y esto es un detalle extraño porque lo que Dios hace en tu vida no es solo para ti. Es para que lo recuerdes, es para que lo proclames, es para que lo transmitas a los que vienen detrás de ti. Y esta es la importancia de recordar. Porque cuando nos encontramos con una crisis que parece ser más fuerte o más volátil en nuestras vidas, ya se nos olvidó de la que Dios nos liberó la última vez. Y Dios nos está llamando a recordar. Recuérdate que yo te libré de esta, yo te puedo librar de esta también. Esto no es un simple acto mental. En hebreo la palabra sacar significa recordar. Es traer al presente lo que Dios hizo para que su fidelidad cobre vida otra vez en tu ahora. Cuando Dios dice acuérdate de mi pacto, no es solo recordar con la mente, es revivir su fidelidad en tu presente. Y es por eso que cada piedra que levantaron no era un adorno, era un sermón silencioso. Era un testimonio predicado de generación en generación. Aquí la presencia de Dios abrió camino. Josué 4:6 lo dice así: para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten mañana ¿qué significan estas piedras? El enemigo quiere que olvides, pero Dios quiere que recuerdes. Recuerda que Él abrió el Mar Rojo. Recuerda que Él te guardó en el desierto. Recuerda que Él abrió también el río Jordán. Recuerda que hasta aquí Jehová te ha ayudado. Tu memoria es tu arma. Tu testimonio es tu monumento. Tu altar es tu evidencia de que Dios lo hizo una vez y lo va a volver a hacer.
Cuando tú recuerdas lo que su presencia hizo, tu fe se despierta para lo que su presencia va a hacer. Lo que tú llamas obstáculo, Dios lo llama escenario para mostrar que su presencia abre camino. Tu Jordán no es solo agua que bloquea, es el lugar donde Dios quiere dejar una huella. Es el lugar donde Dios levanta un monumento que le grita a tus hijos: aquí la presencia de Dios abrió el camino. El problema que algunos de nosotros tenemos es que queremos un milagro para nuestra situación, pero caminamos en desobediencia. Y Dios nos ha enseñado cómo caminar, pero optamos por nuestros propios deseos. Y cuando llegamos al Jordán de nuestras vidas, el agua no se mueve porque no hay sustancia, no hay presencia de Dios en nuestras vidas. En desobediencia no hay presencia. En pecado no hay presencia. Escucha esto. Esas piedras no estarían allí como memoria. Si primero no hubo sacerdotes que obedecieron y cargaron la presencia en medio del río, porque la memoria de las generaciones siempre se levanta sobre la obediencia de alguien que decidió creerle a Dios en medio de la prueba. Y por eso ahora entramos a la segunda lección del Jordán, que es el punto número 2. La presencia se carga en obediencia. Si no hay obediencia, pierde la presencia. Si no hay obediencia, pierdes la presencia. Y yo sé que para algunos este posiblemente no sea el sermón normal. Dice, bueno, ¿qué tal de Jesús? Necesitamos a Jesús. Jesús es el primer paso. Jesús es el que nos salva. Jesús es el que nos restaura. Pero Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya para dejarle a aquel que va a ayudarlos a caminar, al Paracleto, aquel que es llamado a caminar a tu lado. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que nosotros sentimos la presencia de Dios. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer nuestras pruebas. A través del Espíritu Santo es que nosotros tenemos una comunicación constante con Dios. No es con María. Hello, somebody. No es con los santos. Hello, somebody. Jesús dijo, nadie tiene acceso al Padre si no es por mí. Solamente en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús podemos tener acceso al Padre. Pero el que nos ayuda en nuestra oración se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Punto número 2, como dije, la presencia se carga en obediencia. Dios no le dijo, cuando crucen del todo levanten el monumento. Dios les dijo, recojan las piedras en el medio del Jordán. Mientras la presencia está aguantando las aguas, recoge el monumento. Acuérdense, van a recordar todas las generaciones quién yo soy. ¿Por qué en medio? ¿Por qué en el medio? Porque el verdadero altar no se levanta cuando todo está resuelto. El verdadero altar se levanta cuando todavía tú estás parado en medio de tu prueba. Ese es el poder de la presencia de Dios. El texto lo dice claro. Fue el arca del pacto, la presencia de Dios, la que detuvo las aguas. No fueron los sacerdotes, no fue Josué, no fue un truco de fe humana. It wasn't a trick shot. El poder estaba en Dios mismo, en medio del Jordán. Pero y aquí está la clave. Los sacerdotes tuvieron que obedecer y mojarse los pies primero. Tuvieron que permanecer firmes en medio del río cargando la presencia hasta que todo Israel cruzara. No era la fe de ellos que detenían las aguas, era la obediencia de ellos la que los mantenía posicionados para que la gloria de Dios se manifestara. Quiere decir que la obediencia abre camino.
So, vale la pena hacer la casa a Dios. Vale la pena seguir su palabra. Vale la pena aprender de su palabra. Vale la pena ser obediente. Porque la obediencia abre camino. Para que así la presencia de Dios hable a través de nuestras vidas. Y esa adoración no es solo un canto, es obediencia. Porque la obediencia escoge a Dios aunque existan otras alternativas. La obediencia sabe decir no al truco, no al atajo, al shortcut y sí al propósito. La obediencia reconoce que si no fuera por Él, todavía yo estaría en Egipto. Todavía estaría atado a mis cadenas. Todavía estuviera esclavo de mi pasado. Todavía estaría perdido en mi propio desierto. Pero la obediencia me recuerda que fue Dios quien me sacó de ese pasado, de esa atadura, de esa relación. Oh, that's too much for somebody. Sí, ¿no te ha pasado? Que cuando tú comienzas a servir al Señor y eres obediente, de momento se te despegan. I love you, sister. We're in the same mindset. Sí, porque si te molesta la presencia de Dios en mi vida y te molesta mi obediencia, quiere decir que tú no eres parte de mi proceso. Bye bye. Ahora, no me saquen eso también fuera de contexto. Porque hay relaciones por las que hay que luchar y hay que orar. Amén. Y hay que ayudarlos a caminar por el proceso porque no entienden, no conocen de Dios, ¿verdad? Todo tiene un proceso, todo tiene un camino, pero esto es lo que hace la obediencia. Está la obediencia generacional. Nuestra obediencia como padres abre camino para nuestros hijos. Cuando ellos no entienden por qué nosotros seguimos sirviendo, cuando ellos no entienden por qué nos ven orando por la noche o por la mañana o en el camino o adorando al Señor, cuando no entienden por qué es que seguimos fiel, un día ellos van a ver las aguas abiertas y dirán: papá y mamá se mantuvieron fiel y por su obediencia yo tengo herencia. Nuestra obediencia en el ministerio abre camino para los que vienen detrás. Aunque no veas un fruto inmediato, aunque nadie te aplauda, aunque parezca insignificante, Dios nos dice, tu obediencia, nuestra obediencia no es en vano. Está abriendo el Jordán para otro. Por eso es importante que escojas la pareja correcta en tu vida. Tienes que escoger la pareja correcta en tu vida. Porque es a través de tu obediencia y la obediencia el ejemplo que va a ver tus hijos de ambos, que ellos van a poder experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por los abuelos, porque en mi caso yo no tuve ese ejemplo, pero a través del ejemplo de mis abuelos yo pude ver la gloria de Dios manifestada. Y sabía que si yo quería salir de mi depresión, que si yo quería salir de mi dolor, yo tenía que seguir al Dios viviente que siguen mis abuelos. Y por eso hoy día es pastor. Cuánto me hubiera gustado que ellos hubieran visto, ¿no? Dios te dice: tu obediencia no es en vano. Está abriendo el Jordán para otros. La obediencia no siempre es espectacular, pero siempre es sobrenatural. La obediencia no siempre se siente gloriosa, a veces incómoda, pero siempre abre el camino. La obediencia no siempre recibe reconocimiento, pero siempre deja las huellas de lo que es correcto hacer. Tu obediencia es el puente que conecta generaciones con la fidelidad de Dios. Y mira, ya voy terminando. Josué 3:16. El milagro era río arriba. Aquí hay un detalle que nosotros no podemos ignorar. Porque las aguas no se detuvieron justo donde Israel estaba cruzando. La Biblia dice que se detuvieron muy lejos. En la ciudad de Adán, yo me puse a buscar, eso es unas 15 o 20 millas río arriba. Eso es como de aquí a mi casa. Yo vivo por Guaymama. ¿Por qué tu mamá?
Ay, Padre amado. Eso está alrededor de unas 15 o 20 millas de aquí. No podemos ignorar este detalle porque eso significa que mientras Israel veía el Jordán rugir, mientras los sacerdotes apenas mojaban sus pies, mientras el pueblo contenía la respiración, el milagro ya había comenzado millas arriba. Ellos no podían ver la ciudad Adán. Ellos no sabían lo que Dios ya estaba haciendo. Pero mientras las aguas corrían frente a sus ojos, Dios ya había detenido el río en lo invisible. El pueblo no vio la ciudad Adán y no lograron ver que Dios había detenido las aguas desde arriba en la montaña, pero vio el Jordán seco. Y tú tal vez no ves como Dios lo está haciendo, pero pronto vas a ver el Jordán abierto frente a ti. Ya Dios comenzó a trabajar en tu escenario. Ya el río se está comenzando a secar arriba para que pare de rugir frente a ti. Este es el desafío que Dios nos está haciendo, porque cualquiera puede alabar cuando ya tiene el milagro en mano. Cualquiera puede testificar cuando ya las murallas se cayeron. Pero Dios está buscando hombres y mujeres y jóvenes y niños que cuando se planteen en medio de las aguas digan: mientras yo cargue la presencia, mi familia cruzará segura. Habrá alguien que le crea a Dios. Aleluya. No fue la fe por sí sola del sacerdote la que abrió el Jordán. Fue la presencia respaldando la obediencia. Esta es mi hermosa sobrina, Dios la bendiga. Te amo. Por eso no puedes abandonar tu posición en medio de la prueba. Tu familia necesita que tú te mantengas. Tu iglesia necesita que tú cargues la presencia. Tus generaciones necesitan tu obediencia, porque tu obediencia hoy será la memoria que va a predicar mañana. Punto número 3, y con esto voy terminando. If I can ask the worship team to join me. La presencia se proclama. La presencia se proclama en gloria. Josué 4:9 dice: Josué erigió también 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Israel levantó un monumento en Gilgal visible para todos. O sea, cuando los líderes de las 12 tribus les dieron la instrucción de que fueran al medio del Jordán y coger 12 piedras, esas 12 piedras eran para llevarlas en sus hombros a Gilgal para hacer un monumento. Pero Josué, él dijo: yo voy a levantar un monumento aquí mismito, donde la presencia de Dios abrió el camino. Eso era un doble monumento, porque el de Gilgal era para que las generaciones vieran y preguntaran: ¿qué significan estas piedras? Y la respuesta sería: la presencia de Dios abrió camino. Pero lo que hizo Josué en el Jordán era diferente, porque nadie lo veía nadie lo iba a ver cuando el río volviera a caer. Era un monumento secreto que solo Dios sabía que estaba allí. Para las naciones había algo importante de este monumento en Gilgal, porque era para que supieran que el Dios de Israel no tiene rival. Pero para Israel era que nunca olvidaran que no cruzaron por su fuerza, sino por su presencia. Y no sé si lo logras ver ya en este punto. En tu vida también hay dos tipos de monumentos. Están los visibles, tu testimonio, tu fruto, lo que otros pueden ver. Y están los invisibles, tu altar secreto, tu obediencia en lo oculto, tu clamor cuando nadie te aplaude. Si tu vida solo tiene monumentos visibles, corres el peligro de vivir para el aplauso. Pero cuando también tienes monumentos que son secretos, Dios sabe que tu altar no era para presumir, era para su gloria.
Y algunos de nosotros estamos en esta etapa de nuestras vidas que no sabes para dónde vas. Estás aquí buscando una solución, buscando una respuesta. Yo me recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 15, 16 años. Y para eso yo trabajaba en el cine. Y estos trabajos pues te obligan a trabajar los domingos, y había una campaña de damas en la iglesia que yo quería ir y no podía llegar. Pero tan pronto salí del trabajo, arranqué para la iglesia. Y estaba Sally Rosado predicando de Maranata, Asamblea de Dios. Y ella pasó a estar con el Señor, pero era una mujer de fuego. ¿Cómo Dios usaba a esa mujer de Dios? Y ella tenía algo similar a esto que vemos aquí. Y ella estaba ministrando y el Espíritu de Dios estaba fluyendo de una manera poderosa. Y yo andaba en una depresión. En una tristeza. De haber experimentado a Dios, a todas las situaciones por las que había atravesado hasta ese momento, que me habían llevado hasta ese punto. Yo veía un altar caído, un altar destrozado. Y mientras yo comenzaba a caminar desde la parte de atrás hacia adelante, porque yo sentía que Dios me estaba llamando y Dios me decía: reconstruye. Y mientras agarro esa piedra y la comienzo a poner en el altar, Sally me mira y me dice: coge otra. Dios no ha terminado, coge otra. Dios no ha terminado, continúa, joven. Y yo comenzaba a ver las cadenas romperse en mi vida. La presencia de Dios estaba ministrando de una manera tan increíble. Y yo no sé por lo que tú estás pasando hoy. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu enfermedad. Pero Dios te está diciendo: la presencia de Dios ha abierto el Jordán. Aprovecha y agarra tus piedras y construye un monumento. Nadie lo tiene que ver, pero construye. Nadie tiene que saber por lo que está pasando, pero agarra todo y construye. Yo no sé. Tú no esperes porque yo haga el llamado. Si Dios te está llamando a levantar monumentos, sé simbólico. Agarra el ladrillo y construye. Construye en su presencia. Construye en su presencia. Para mí era tan urgente. Yo decía: yo no puedo regresar a casa y continuar con mi vida de esta manera. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y es cuando tú te comienzas a mover. Es cuando tú metes el agua al Jordán. Porque ya no eres tú, es la presencia de Dios contigo. Y cuando tú metes el agua al Jordán, ya Dios está trabajando río arriba. En la ciudad de Adán ya el río se está secando. Tú no ves nada suceder y las aguas te están intimidando. La situación te está intimidando. Pero Dios te está diciendo: ya yo estoy secando el río arriba para que tú puedas ver tu milagro. Y aquí en medio
de este río. Dios ha abierto el Jordán. ¿Tú sabes por qué tienes que reconstruir? Porque en aquellos tiempos había una tribu asignada. Y de hecho no era ni la tribu completa. De la misma tribu tenían que ser de la casa de Aarón para cargar la presencia de Dios. Pero qué privilegio nos ha dado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que ahora yo no dependo de un cura, no dependo de un sacerdote, llámalo lo que tú les quieras llamar. Ahora el Espíritu Santo habita en mí. Ay, 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 ay. Y el Espíritu Santo te da las fuerzas para, mira, pisa, muévete, métete en medio del Jordán, que esas aguas rugen. Es que duele el proceso. Métete, que tú vas a ver la mano de Dios trabajando a tu favor, pero tienes que meterte, tienes que moverte. Y ahí fue Dios. Yo no sé si yo he llorado tanto como ese día. Oh my gosh. Pongámonos de pies. Shakaya Baranderebos. Yes. Shakaya Basai. Construye, construye, construye. Dios no ha terminado. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios dice que todavía faltan. Aleluya. ¿Quién falta? Reconstruye. Reconstruye. Shakayabas. Acto simbólico. Reconstruye. Reconstruye. Acto simbólico. Shakayabas. Quiero pedirle al equipo de oración que por favor pase. Yo quiero orar por ti. Si Dios te ha hablado, pasa. Si Dios te ha hablado, pasa. Pasa. Wilma, ¿puedes orar por Andrew? En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shakayabas. Gracias. Gracias, Señor. Pasa aquí adelante, pasa aquí adelante. Si Dios te está hablando, si este asunto es contigo, pasa. Shakaya mandererebos.
Gracias, Espíritu Santo. Yes. Yes. Solo quiero estar contigo. My God, my God. Qué linda es su presencia.